2 y 3. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, a quien tú enviaste, Señor, y Él fue obediente y obediente de cruz, Señor. Él no escatimó ni su propia vida, Señor. La ofreció, la dio, Señor. La dio con agrado, la dio, Señor, sabiendo que por su muerte y por su sacrificio, Señor, nos iba a justificar a todos los que te habíamos desobedecido. Todo el género humano iba a ser justificado con su sacrificio, Señor. Por eso Él lo hizo. Porque sabe que tú, Señor, amas tanto al hombre, Señor. Como nos dice San Juan 3:16. Que tú amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo amado Jesús. Y por ello, Señor, es que hoy, Señor, todos los que hoy estamos aquí, de un corazón deseoso de conocer de ti, Señor. No religiosamente, no, Señor. Lo que queremos de verdad es experimentar tu amor de Padre, que tú, por medio de tu palabra nos hables. Eso es lo que deseamos, Señor. No deseamos el conocimiento para avergonzar a otros, no deseamos la sabiduría para, Señor, para sentirnos más que otros. Lo que deseamos, Señor, es aprender lo que tú dices u opinas acerca de este tema y de otros temas, para que nos conduzcamos bien sobre esta tierra, para que instruyamos bien a nuestros niños, para que, Señor, podamos ayudar a todos aquellos que son azotados por el diablo, engañados, o que ya no ven la salida, Señor. Ayúdanos que, Señor, crezca en nosotros el temor o el respeto a tu nombre, por medio de este tema que vamos a tratar el día de hoy. En el nombre de Jesús está todo en tus manos y tu Santo Espíritu guíe. Dirija a Él, no yo, Señor. Solamente soy, Señor, un instrumento en tus manos. Aleluya. Amén. Romanos 9:28 al 30. Romanos 9:28 al 30. Veamos. Sí. Ustedes anótenlo, búsquenlo y váyanlo siguiendo, ¿sale? 9:28 al 30 dice: porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluiremos?, se pregunta aquí en Romanos. Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. 9 del 20 al 28. Les dije 28 al 30, ¿verdad? Sí. No, perdón, me equivoqué. Sí es el capítulo 9, pero del 20 al 28. ¿Vale? ¿Pues no es 30? Corrijo. Romanos 9, del versículo 20 al 28. Y otra vez le doy lectura, ¿no? Respondiendo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Eso se refiere a todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, de algo que pasa en el mundo, en nuestra propia vida, ¿no? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó: ¿para qué me hiciste así? ¿Verdad? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a los que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclamaba respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Una pequeña porción de Israel será salvo, dice, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra.
Ya ven cómo el tema nos sugiere luego, ¿quiénes somos nosotros para pedirle cuentas, para decirle, pero ¿por qué haces esto así? Porque nosotros alcanzamos su conocimiento. Si se entiende, nosotros, nuestra capacidad es mucho menor. Y la del Señor, sus caminos son altos y nosotros son bajos, ¿verdad? Entonces, veamos qué dice más adelante. Vamos a leer Números 14:11. Números 14:11. Allí dice: Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Fíjate cómo se expresa el Señor. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de molestar? ¿Me ha de enfadar? Nosotros muchas veces cometemos actos de injusticia. Nos equivocamos, tomamos decisiones erradas, sobre todo decisiones que lo ofenden a Él. Deja que ofendas a una persona, sino a Él. ¿No? Él es el que nos debe de importar más. Vamos a leer el libro de los Hechos 26:14. Libro de los Hechos 26:14. Allí dice, todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Aquí en la versión Reina Valera 1960 nos dice: dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. ¿No te dolería poner un clavo así hacia arriba y poner tu mano así? ¿No te dolería? Pues eso, digamos que es una parábola, un ejemplo de lo que significa Dios y nosotros. Así estamos nosotros a veces de tercos y de necios, queriendo tener la razón cuando no. Nos estamos dando de topes contra la pared, nos estamos dando piquetes contra el aguijón. Así a veces somos obstinados. Nos dice Dios: es que mira, mi consejo en la palabra dice esto, hace esto, yo te sugiero que... Pero todo eso nos viene importando nada. Y nos seguimos, y eso es darnos golpes, coces contra un aguijón. Entonces, un trato duro de parte del Señor para todos aquellos que ya son conocedores de la palabra de Dios. A todos aquellos que alguna vez experimentaron su presencia. La mayoría de veces ha sido por ser obstinados. Muchas veces esa corrección no debería de haber llegado, pero tuvo que llegar porque Dios nos ama. Y dice en la palabra que Dios al que ama lo corrige. Y aquel que no tiene la corrección es considerado como un bastardo. Y Dios a los que se dejan corregir los toma por hijos. ¿Verdad? Dice que hemos sido insensatos, torpes, al no querer escuchar, en este caso, su voz. La voz del Señor, cuando nos advierte, cuando nos corrige, cuando nos envía, cuando nos confronta con nuestros malos actos, cuando nos confronta con nuestro mal lenguaje, cuando nos confronta con esas prácticas ocultas que Dios sabe que ya no deben de ser. No va a quitar el Señor el dedo de la llaga hasta que nosotros cooperemos, ¿verdad? Insensatos en griego es afrón, que quiere decir necio, insensato e ignorante. Se los repito: insensatos en el griego se escribe afrón con n, afrón, afrón, y esto quiere decir necio, insensato
ignorante. El cristiano que no usa las facultades e inteligencia que Dios le ha concedido para saber cuál es la voluntad de Dios, para él comete pecado. Segunda de Crónicas 38. Perdón, esa no era. ¿Crónicas qué? Segunda de Crónicas 38 dice: no sean tercos como sus antepasados. Fíjate cómo se refiere al Señor. Sométanse al Señor que Él consagró. Dice, y entren en su santuario que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios para que Él retire su ardiente ira. Cuando nosotros nos obstinamos, a veces la gente dice, pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué no prospera? ¿Por qué solamente me acuerdo? Y le echamos la culpa a todas las cosas menos a uno mismo, ¿verdad? Nunca decimos, es que nosotros estamos cometiendo el error, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un caso en la palabra de Dios, el caso de Zafira, en Hechos 5 del 1 al 11. Libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Fíjense, dice, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Fíjate cómo le exhorta duro. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. En el 6 dice, entonces se acercaron los más jóvenes envolviendo el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar, y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Pero vean cómo se obstina uno a veces y quiere dar cosas contra el aguijón, querer tener la razón contra el Señor, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es el anciano de días, que es el alfa y el omega. Y nosotros con nuestros argumentos creemos que podemos hacer lo que queramos, salirnos con la nuestra, ¿no? Bueno, continuemos. En el libro de los Hechos, Hechos 9 del 22 al 26. Ahí mismo en el libro, Hechos, pero en el capítulo 9, del 22. Voy a leer el 22, dice, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Hechos 9 del 4 al 6. Sí, apunten esa, por favor. Hechos 9 del versículo 4 al 6. Le doy lectura, dice. Habla de Saulo, ¿verdad? Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice al Señor Jesús, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Y le dice Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Le dijo a Saulo, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer.
¿Qué hacía Saulo? Perseguía a los creyentes. Pero ¿cómo le responde el Señor? Dice, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, pero estaba persiguiendo a la vez al Señor, porque su Señor es Jesús. Así hace la gente actualmente, ¿no? Nos está persiguiendo a nosotros, se nos opone, pero se le está oponiendo al Señor. Las autoridades que retienen, que ponen obstáculo, cualquier gente que resiste el Evangelio se está resistiendo al Señor. Por ejemplo, vamos a ver el caso duro de Faraón. Salmo 39:10. Allí dice, ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Eso es lo que dice el Salmo 39:10. Pero ve cómo clamaba el salmista, ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Si eso de veras queremos, entonces vamos a ser sensatos. Ya no hay que ponernos al tú por el tú con el gran yo soy. Si Él te da una orden, ¿sabes qué? Ordena tu casa, ¿sabes qué? Sé un padre ejemplar, ¿sabes qué? Sé una mujer temerosa de Dios, ¿sabes qué? No quiero que te mezcles o festejes lo de los paganos. No quiero, ¿sí? Que tú mientas. No es opcional. El Señor nos está diciendo, ¿saben qué? Yo sé por qué se los digo. Les va a evitar muchos problemas. Yo sé por qué les digo que no tengan compañías que no convienen, porque los van a arrastrar a muchas cosas. Entonces, por algo nos da Dios estos consejos. Los hombres que les hicieron caso se libraron de muchas cosas, pero los que no, se vieron involucrados y arrastrados en muchas penas. Por eso Dios nos da estos consejos. Pero si este es nuestro clamor, ya no me castigues, que los golpes de tu mano me aniquilan. Vamos a ser sensatos y ya no vamos a estar de rebeldes, ¿ya? Luego dice, hay ocasiones que Dios determina ciertas circunstancias para glorificarse, como en este caso del faraón, al cual endureció tanto, el cual vino a ser como un vaso de ira, o sea, alguien al cual el mismo Dios podía tratar duramente. Y hay otras personas que vienen a ser como vasos de misericordia, en los cuales el Señor muestra su misericordia y su gran amor. Toda blasfemia no será perdonada contra el Espíritu Santo. Marcos 3. Así hay cosas donde el Señor es tajante, ahí si no. Marcos 3, versículos 28 y 29. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, ¿verdad? Excepto, fíjate cómo aclara, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Que tú, digamos, ahorita estamos en la reunión y que tú no muestres el debido respeto, que estás, digamos, estamos en la reunión y hay gente que está con su celular mensajeándose, está en el Messenger. Estamos en la reunión, se supone que la presencia de Dios está presente. Su Santo Espíritu, dijo Jesús, ¿no? Donde estén 2 o 3, ahí estoy yo en medio. O que le empiecemos estamos según leyendo la palabra de Dios y estamos al mismo tiempo viendo la televisión. No estamos dándole el debido respeto. Y muchas otras cosas. Debemos de honrar su nombre. Entonces, quien trate así demerite al Espíritu Santo, ¿verdad? Se dice el Señor que no tiene perdón. En este punto resulta ser algo muy delicado y sobre todo por aquellos que llegan a ofender así la presencia de Dios, que la llegan así a considerar como algo común, no le dan su importancia, ¿verdad? Porque están haciendo ellos mismos, se están atrayendo sobre sí mismos castigo, trato duro de parte de Dios.
Entonces, debemos de darle el valor a la obra del Espíritu Santo, reconocerlo en todos nuestros caminos. El Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces si yo me voy va a venir la promesa del Padre, el Espíritu de la verdad. Él los va a guiar a toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino de lo mío tomará y se los dará a ustedes. El caso, cuando Dios tuvo que purificar a Israel para quitar a los rebeldes de entre su pueblo, ¿se acuerdan? Vamos a verlo en Éxodo 32, del 26 al 29. O sea, esto que hace el Señor lo ha hecho desde el principio, lo hizo en medio con los profetas, con los reyes, lo hizo con los apóstoles y lo sigue haciendo con nosotros. Éxodo 32, versículos del 26 al 29. Veamos, ahí nos dice la palabra. Se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. ¿Ves que se había levantado un hombre que había fundido un becerro? Y les dice, estos son nuestros dioses, Israel. Pero se levanta Moisés. ¿Y saben qué? Aquellos que estén de parte del Señor, pásense de mi lado. Por eso dice aquí, se puso a la entrada, ¿verdad? Dice, al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazmerreír de sus enemigos, Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Venga. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente. Escuchen. Cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, sea amigo o sea vecino. Todo aquel que se ha rebelado contra Dios. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Tenemos que exhortar actualmente lo que nos llama el Señor, exhortar duramente a nuestros hermanos que están como que resbalando, como que coqueteando con el mundo, como que los vemos que quieren jugar con Dios. Decirles, no, hermano, no. Es el peor error que puedes hacer o cometer. Con el Señor no se juega. No nos conviene tenerlo de enemigos. Si fuéramos más fuertes que Él, pues. Pero no lo somos, ¿eh? Fíjate, dice, aceptar la sabiduría de Dios conduce a pensamientos correctos, acciones correctas y sentimientos correctos, ¿verdad? En esta ilustración podemos ver que muchos pueblos no aplicaban la sabiduría ni eran sabios actuaban en contra de su mismo Creador. Lo irritaban con sus acciones y es por eso que les sobrevino de parte de Dios tan grande mal. Y el Señor decidió cortarlos de entre su pueblo. Porque ¿qué iba a pasar? ¿Qué pasa cuando tú tienes en un tazón varias manzanas y una se empieza a podrir, se empieza a gusanar? No va a gusanar el resto si tú no la retiras a tiempo. Eso pasa en el pueblo. Es una comparación para que veamos que cuando alguien entre nosotros empieza como a quejarse, esas actitudes van a empezar a contagiarlas a otro, ¿verdad? Pero eso lo hacen aquellos que no han comprendido realmente el mover de Dios, cómo es que Él nos ama y porque nos ama nos corrige y nos llama la atención. Y muchas veces dicen, no hijo, eso no lo hagas, no lo apruebes, no lo veas, no lo practiques. Yo sé que no deja nada bueno. El caso de aquellos ángeles que se rebelaron contra su creador y siguieron a Satanás, ¿se acuerdan? Segunda de Pedro 2:4. Allí dice en segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio.
Y dice en el 5, tampoco perdonó al mundo antiguo, cuando vivía Noé y el arca, cuando mandó el diluvio sobre los impíos, o sea, los pecadores, aunque protegió a 8 personas. ¿Cuántos se salvaron del diluvio de toda la gente de aquel entonces? 8 personas, incluyendo a Noé, el predicador de justicia. Otra, además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos, para los pecadores. ¿Por qué? Para que vean que con el Señor, el Rey, el Dios de los ejércitos no se juega. Con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que mostró mano poderosa y sacó a su pueblo por el mar Rojo, en el desierto, y los introdujo a una tierra de leche y miel. ¿Verdad? Entonces, todo este tema, para eso es lo que pretendemos. No como lo entiende la gente, un miedo de pavor, como de pavor, de susto, de que es que Dios es malo y si no, porque lo amamos, lo obedecemos. Y temor, cuando decimos temor, nos estamos refiriendo a un respeto a su nombre, respeto por su palabra, respeto por aquellos hombres que Él ha puesto para instruirnos, que nos exhortan, recibir la corrección de parte de quien viene. No te preocupes por el mensajero, sino quién lo envía, ¿no? El caso de la gente del mundo antiguo ya lo vimos, ¿verdad? Cómo también trató duro con ellos. Veamos Josué 5:6. Allí dice: Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor. Josué 5:6. No obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. Todos los que murmuraron contra el Señor murieron en el desierto. Solamente entraron a esa tierra los niños, los hijos de ellos. Pero para que veas cómo el Señor no hace nada sin previamente avisarnos, ¿no? Es que Él es un Dios de amor, sí, pero también Él es un Dios de justicia. Y que Dios no toma por inocente al culpable, aquel que ya sabe cómo es Dios. No podemos pretender jugar o ser más astutos que Él. Primera de Pedro 3:20. Primera de el apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 20. Síganlo con su vista. Y ahí dice: en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Fíjate, aquí nos da un dato importante. Dios esperaba con paciencia a la gente. No creas que esta arca se construyó en 15 días. Sí llevó su tiempo, largo tiempo para Noé construir esa arca. Él solo con esas personas. Entonces fíjate, durante ese tiempo Dios tuvo paciencia, pero la gente, ¿sabes qué decía? Ellos ocupados en sus negocios, ellos ocupados en sus estudios. Actualmente piensa tú, ¿en qué se ocupa la gente? Ay, no, es que es el Super Bowl, no, es que es el final de mi novela, no, es que voy a hacer esto, voy a lavar, que los trates. Lo pueden hacer en otro momento y dedicarle a Dios su tiempo. Y nosotros sí queremos que Dios en el momento: Señor, por favor, respóndeme a este clamor, que esto me está pasando, que es urgente. Nosotros sí queremos que Él nos responda a la de ya. Y nosotros no dejamos nuestros asuntos. Estamos ahí mal. Entonces, vamos a leer Isaías 51:9. Ahí dice la palabra: despierta, brazo del Señor, despierta, vístete de fuerza, despierta como en los días pasados, como en las generaciones de antaño.
¿No fuiste tú el que despedazó a Rahab, el que traspasó a ese monstruo marino? En el 10, ¿no fuiste tú el que secó el mar, esas aguas del gran abismo, el que en las profundidades del mar hizo un camino para que por él pasaran los redimidos? Fíjate. Lamentaciones 2:17. Ahí adelantito, 2 libros adelante. Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17. ¿Lamentaciones qué? Lamentaciones, capítulo 2, versículo 17. Allí nos dice la palabra, ¿verdad? El Señor ha llevado a cabo sus planes, ha cumplido su palabra, que decretó hace mucho tiempo. Sin piedad te echó por tierra, dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos, le damos la espalda a Dios, somos irrespetuosos, rebeldes. Todo aquello que marchaba bien gracias a nuestra buena relación con Dios empieza a decaerse, pero no porque Él quiera, sino porque nosotros estamos abandonando esa confianza de Él con nosotros y nosotros con Él. Él siempre quiere que todo esté bien en casa, el matrimonio, que nuestros hijos no se comporten como los de allá afuera, con las mismas maneras de hablar, la rebeldía, ¿verdad? Él quiere bendecirnos. El Señor también dará su merecido justo y pago a todos aquellos que entre las naciones del mundo que han rechazado las buenas nuevas por aferrarse a sus creencias. Por algo nos dejó Dios este libro que se llama Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, Buenas Nuevas. Allí por eso se llama testamento, porque ahí nos dice la forma en que, o las condiciones, o los puntos que debemos de cumplir para poder ser considerados herederos. Allí lo dice. Uno de ellos es, con Nicodemo lo platicó Jesús, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Carne y sangre no entran al reino, no heredan el reino. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Recordamos que en la palabra dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que por eso fue Jesús a la cruz, para reconciliarnos, para que Dios borrara, olvidara nuestro pasado de pecado, y a partir de ese momento ya dijera, no, tú eres, a mis ojos, tú eres una persona justa, porque crees en el sacrificio que mi hijo hizo. No necesitas hacer nada, solamente obedecerme, solamente confiar en mi palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que no quiere la gente del mundo. Ellos confían más que una creencia religiosa o un sistema religioso lo haga a todos por ellos, pero eso no funciona, no es aceptable para Dios. Dios ya hizo la mayor parte, ahora sabes que solamente nos pide que sigamos las instrucciones. Eso sería difícil de cumplir. Por ejemplo, ¿qué clase de instrucciones? Dice en el Antiguo Testamento, y leerás este libro de la ley todos los días de tu vida y se lo inculcarás a tus hijos, y no quiero que aprendas a ser como las naciones que no me temen. Ellos tienen sus dioses, tienen sus creencias, tienen sus tradiciones, todo eso, pero esas no son mis instrucciones para ti. Quiero que te congregues, quiero que compartas tu fe con los otros hermanos que creen en mi hijo. Quiero que te estés nutriendo de la palabra para que crezcas, y así como tal vez el varón que te está compartiendo la palabra, tú el día de mañana lo tienes que hacer. Todos tienen que crecer, no nos podemos quedar bebés. Son etapas, cierto tiempo, ¿no? Entonces eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Que amemos la verdad, que amemos la justicia, que tratemos, hasta que oremos por los que nos maldicen, dice la palabra. Dice, ora por los que te maldicen, por aquellos que te han robado, dice, perdónales, dales el perdón, comparte con el necesitado, con el pobre, de lo mucho que Dios te bendice, tú da. No te cierres, y mucho menos a tu hermano en la fe que necesita. Esas son cosas que Dios nos pide ahora hacer. ¿Sí? Pero todo eso Dios nos va a ayudar, nos va a dar fuerzas para lograrlo hacer.
Pero esto es lo que no quiere la gente del mundo. La gente del mundo es aquella que no quiere leer la palabra de Dios, que no le interesa lo que Dios diga acerca de este tema o del otro. Pero los que empezamos a conocer sabemos, por ejemplo, el tema de hoy, ¿no? Que no podemos portarnos rebeldes contra Dios. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses 1:8. Que nos ayude Gaby a leer esta cita. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8. Búsquenlo. ¿De qué, perdón? ¿De qué? Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, Sí. versículo 8. 8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo dice, a los que no obedecen y no quisieron conocer el Evangelio. Si no sabes qué dijeron, pues cada quien lo suyo. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo. Yo mi religión, yo mi creencia, lo que me heredaron mis padres. Pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que tú le conozcas a Él personalmente, por lo que dice en su palabra. No de a oídas, lo que te dijeron, lo que tú supiste, ¿no? Sino realmente, literalmente, como lo dice en la palabra. Dice, el caso de un nazareno desde su nacimiento, Sansón. Este hombre vivió temerariamente y pensó que su mal no lo alcanzaría y que por su gran fuerza lograría salvar su vida, ¿verdad? Leamos Jueces 16. ¿Jueces? Ajá, Jueces 16, versículos 4 y 6. Leamos 16 versículos, el 4 y el 6. Pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Le pagaron, ¿no? Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. En el versículo 17, de ahí nos pasamos al 17, en ese mismo capítulo, dice, al fin Sansón se lo dijo. ¿Qué le dijo? Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios. Eso significa nazareo, un consagrado a Dios, desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Sigue en el 18. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los filisteos. Y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Y sigue hasta el 19, seguimos. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. ¿Verdad? Hasta el 21. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y le llevaron a Gaza, en una ciudad. Le sujetaron con cadenas de bronce y le pusieron a moler en una cárcel. Le amarraron una piedra y la estaba jalando para moler.
Entonces veamos que no conviene ser insensato, no conviene ponernos aparentemente enojados, serios contra Dios, o creer que nos podemos burlar de Él. Esto es lo que pensó Sansón y ve cómo acabó. ¿Quiénes son los cristianos necios? Los que escuchan pero no cumplen. Construyen sobre arena sus casas, sus vidas, su relación con Dios. Reciben la semilla entre las piedras y espinas. Solo oran cuando hay problemas. No educan a sus hijos. Estos son los cristianos necios. Buscan el éxito más cómodo. Buscan obtener las cosas de manera cómoda. No se esfuerzan. Conclusión. Hebreos 12:25. Vamos a leer Hebreos 12:25. Dice aquí en la palabra: tengan cuidado de no rechazar al que les habla, pues si no escaparon aquellos que le rechazaron al que les amonestaba en la tierra, ¿sí? Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos está amonestando desde el cielo, al Padre, ¿verdad? Hebreos 10:27, allí mismo. Hebreos 10:27. Allí dice: solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. O, en otras palabras, dice: que el fuego violento que consumirá a sus enemigos, a todos que... ¿Quién es enemigo de Dios? Aquel que no hace su voluntad, ¿no? Y si nosotros somos conocedores de su voluntad y no la hacemos, nos toma como sus enemigos, como sus adversarios. Entonces, si no queremos eso, ¿verdad? Tenemos que corregirnos. ¿Cuántos no viven hoy en la misma manera en la iglesia del Señor? Por eso es importante que lo que estamos viviendo en esta o viendo en esta tarde, ¿sí?, nos sirva para corregirnos, de que ni siquiera murmuremos a la ligera, que ni siquiera nos quejemos por algo que no se está dando como nosotros lo esperábamos, de que no pensemos en coquetear con el mundo nuevamente, en volvernos a lo mismo, que volvamos tal vez a permitir el pecado en nuestras vidas, o que le estemos mintiendo a nuestro líder espiritual, en este caso a nuestro pastor, a nuestro hermano que nos comparte, acerca de algo tal como hicieron Zafira y Ananías, o que estemos confiando más en la suerte de sacarnos la lotería y no en Dios, en esperar en que Dios va a proveer. Será quien nos provea lo que es necesario para nuestro sustento diario, o que caigamos en el error de pensar que no va a pasar nada de lo que dice en la Biblia, que el Señor ya no vendrá, y que no hagamos caso a la palabra de Dios o a sus advertencias y vayamos a terminar como lo fue a la gente del mundo antiguo cuando Noé construyó el arca, o que ya que hemos conocido de sus caminos nos regresemos otra vez a lo mismo, o que ya que hemos conocido cuál es la voluntad del Señor no estemos haciendo nada para cumplirla. Y con esas actitudes solo estamos pidiendo que la mano del Señor se agrave sobre nuestras vidas. Que el trato del Señor para con nosotros sea duro. Y con eso estamos recibiendo muchos azotes, ¿verdad? El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. Esa frase está buena. El sabio puede sentarse en un hormiguero, pero solo el necio se queda sentado en él. O sea, no entiende, no recapacita, está embotada su mente, realmente no mide las consecuencias. Entonces nosotros estamos avisados de parte de Dios que Él es todo amor, como un padre. Pero cuando tu hijo, ya después de tantas advertencias, deja eso,
que dejes eso. Ya van 3. ¿Sale? Entonces, a la siguiente ya te corrijo. Tú ya le estás avisando y no le va a venir así de repente, porque no vas a ser traidor. Ya le avisaste lo que le puede ocurrir cuando no acata una orden. Así nosotros, ¿verdad? Cuando Dios nos advierte, ¿sabes qué? Esto está mal, ¿por qué ¿por qué te me estás enfriando? O sea, deja de hacer eso, no critiques, no murmures. Entonces Dios nos ama, que nos está exhortando, ¿verdad? Bueno, esperamos, hermanos, que les sirva de ayuda. Repasen el estudio nuevamente, detenidamente, otra vez, y sobre todo, pues hagan un inventario de su relación con Dios. Si es que en alguna vez se nos ha escapado una queja contra Dios, o hemos pensado que Dios no va a hacer nada, que nos podemos burlar de Él, o que hemos caído en el desespero, ¿verdad? Para que no hagamos como todos estos casos. No pensemos que le podemos mentir al Espíritu Santo, o que si alguna vez como les dije, estábamos leyendo la palabra y estamos al mismo tiempo con la música por acá, distraídos, no le estamos dando seriedad. O empezamos a mentir de que es que no vine o no voy a poder ir porque voy a hacer eso. Mentir, eso es mentir, ¿no? Es mejor si sabes que la verdad, ¿no? Sabes que me voy a ausentar por esto, no hay problema, perfecto. Pero nunca mentir. ¿Para qué? Para que no venga un trato de parte de Dios. Porque Él nos ama y nos quiere corregir, no quiere esas prácticas ya más en nosotros. Bueno, demos gracias al Eterno. Padre, gracias te damos, Rey del Universo, por esta tarde en que tu palabra, Señor, nos ha ministrado. Esperamos que este tema, Señor, les pueda ayudar a nuestros hermanos que lo puedan encontrar el video en la red, en la página del amor que me cambió. Señor, tú sabes que primeramente yo reconozco, Señor, mis errores, mis fallas, Señor, y sé que por eso tal vez en algunas ocasiones me ha venido corrección de ti, de tu presencia. Tu mano dura se ha grabado sobre mí porque yo, Señor, pues a veces he actuado insensato, me he portado tal vez desesperado, no he esperado en tus tiempos, Señor, o he querido forzar las cosas. Señor, te pido que me perdones, primeramente a mí, Señor, y que perdones a mis hermanos si en algo te han fallado, si en algo te han ofendido, si no le han dado no te han dado un temor reverente. Señor, perdónanos, sé paciente con nosotros, sabes, Señor, que ahí vamos. Te pedimos que vayas al ritmo que cada uno de nosotros pueda andar, Señor. Tú sabes, sé paciente con nosotros, Señor. Sigue, no pierdas la confianza, Señor, en que la obra que tú empezaste un día la vas a seguir perfeccionando y terminando, Señor Dios. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado. Gracias por tu Yeshua. Gracias, Padre, por tu salvación. Gracias porque tu Santo Espíritu hoy se ha movido aquí, Señor, y Él ha sido que nos ha ministrado tu palabra. Señor Dios, ayúdanos, Señor, para corregirnos en lo breve, en lo más pronto, Señor, cosas que tú hoy nos hablaste, que debemos de corregir. Sobre todo para que nosotros las pongamos por obra y se las podamos transmitir ya sea a nuestros hijos, ya sea, Señor, algún hermano, algún vecino, a nuestros padres, a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra tuya, Señor, dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Por eso hoy estamos aquí capacitándonos para aprender acerca de esto que tal vez habíamos ignorado, que tal vez no nos habíamos preguntado, Señor. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno y solamente tú, Señor, eres digno de ser temido y adorado, Señor. Y tu nombre, Señor, en tu nombre guárdanos a todos los que nos escuchan y a los que estamos aquí hoy, Señor, en este lugar. Señor, yo despido a tu pueblo, a los recién convertidos, a todos los que ya llevan tiempo, Señor,
Bendíceles, guárdales, regálales un sueño hermoso, un descanso reparador, Señor. Que esta paz que hoy recibimos, Señor, el enemigo no la robe. Que esta palabra que recibimos, Señor, hazla tú crecer en nuestras vidas, Señor Dios. En el nombre de Yeshua. Amén.